Muy bien. Buenas noches, jóvenes. Entonces vamos a iniciar con el primer examen de la parte práctica de mecánica de suelo, ¿ya? Entonces, espera. Ya, ahora sí. Para el siguiente modelo me da los datos del porcentaje de humedad y el peso del suelo húmedo más molde, ¿no? Y me pide determinar con eso y con esto el porcentaje de humedad, la densidad seca máxima, la relación de vacíos, el peso específico, ¿ya? El peso específico sumergido, la porosidad y la cantidad de agua, ¿ya? Entonces, cuando decimos el porcentaje de humedad, quiere decir la humedad óptima. Y cuando decimos la densidad seca, ¿ya? Quiere decir la densidad seca máxima. Con esta humedad óptima y con esta densidad seca, ¿ya? Tenemos que calcular todos estos puntos, ¿ya? Incluyendo el de abajo. Bien. Entonces, empecemos a resolver el examen. Bien. Para resolver esto, nos vamos a la solución. Corte, solución. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ir incrementando, poniendo así y con rojo. Bien. La letra blanca. Entonces, me da el suelo húmedo y me da el molde y aquí me da el peso del molde y el volumen, ¿no? Entonces, con todos estos datos, nosotros tenemos que determinar cuánto es la densidad óptima y la humedad máxima, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, vamos a encontrar el peso del suelo sin molde, ¿ya? Entonces, paso número 1, control T, ¿ya? Determino el peso del suelo húmedo, ¿ya? ¿Y qué va a ser el peso del suelo húmedo? Vamos a colocar la ecuación, ¿ya? Entonces, la ecuación dice así, ¿ya? Va a ser el peso del suelo húmedo más molde menos el peso del suelo sin molde, ¿correcto? Entonces vamos a colocarla acá. Entonces, peso de suelo húmedo va a ser igual a todo esto, al peso del suelo húmedo más molde, menos el peso del molde. ¿Ya? Entonces, vamos a ir colocando cada peso y vamos a determinarlo, ¿ya? Entonces, para eso vamos a verlo de esta manera. Este va a ser el 1, este el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y a cada uno le vamos a ir restando, ¿ok? Entonces, vamos a colocar W1 va a ser igual a ¿qué? 4.870, ese es mi valor, ¿no? Es el peso del suelo húmedo más molde, menos el peso del molde, que es 3.100 gramos, ¿no? ¿Ok? Ese va a ser el 1. Y así vamos a ir anotando para los demás. El 2, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces el peso 2, vamos a colocarlo acá, ¿ya? Va a ser 4.974 menos 3.100, ¿ya? El primero, ¿cuánto le sale?
Vamos a cambiar la notación ya, antes que nada. Texto, notación decimal. ¿Ya? 1770. El peso número 2, la resta 1874. El peso 3, ¿cuánto sale? Sería 5064, ¿no? 1674 me sale a mí. El peso 4, ¿me están siguiendo lo que voy haciendo? 5000, ya, bien. 5134 menos 3100, 2034. 1, 2, 3, 4. El peso 5, 5200, ¿no? Entonces, este de aquí es 5200. Perdón, 5120, ¿no? El peso 5. El peso 6. Si me equivoco en algo, me dicen, ya a veces escribo burrera. 5074. Por pensar ahí en la economía del país. 2, 3, 4, 5, 6. Y el peso 7. Este es de 7 puntos, ¿no? Vamos al peso 7. El peso 7 va a ser 4935, ¿no? Y sería 1835. Entonces ya tenemos todos los pesos, ¿correcto? Pregunto, ¿le salió eso? Peso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, si sale eso. Ya. Vamos al segundo paso. ¿Ya? Este es un peso húmedo. Entonces, el paso número 2, vamos a determinar. Ay, caramba. Esto de aquí. Entonces, copiar. Pegar. 2. Determino el peso seco del suelo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ecuación del peso seco? Esta, como es ecuación, la voy a colocar en amarillo. ¿Ok? La ecuación del peso seco igual aquí. Vamos a colocar, ¿ya? Entonces dice, el peso, oye, el peso, no, ahí está. El peso seco va a ser igual al peso húmedo, va a estar dividido entre el porcentaje de humedad, y ese porcentaje de humedad va a estar dividido entre 100 más 1. ¿Ya? Esa es la ecuación que voy a usar para determinar el peso seco ahora mismo. ¿Eh? En nuestro caso, nosotros vamos a determinar PSWS1, 2, 3, 4, 5, así. ¿Ya? Entonces, para que nos quede claro de dónde salieron cada una de estas, voy colocando esto. ¿Ya? W1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y estas de aquí las voy a acomodar acá. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Vean que son las anteriores que acabamos de calcular. Ahora lo que nos falta es su porcentaje de humedad de cada una de esas, ¿no? Entonces, esa humedad son las que están aquí, ¿correcto? Vamos a acomodarlas aquí igual para que puedan ustedes trabajar. Entonces, yo coloco
W1, ¿ya? La humedad 1 es 18.722, ¿ya? Y de la misma manera voy a ir copiando las otras, ¿sí? La humedad 2 es 17.108. La humedad 3, ¿ya? Es, aquí está mal, dice 160. No puede haber una humedad mayor al 100%, ¿correcto? Entonces esta es 16.0043, ¿ya? La humedad 4, ¿ya? Es 15. Entonces voy a ir anotándola. 15.554. La humedad 5. La ventaja de la clase virtual es que ustedes pueden ir haciendo y copiando en su cuaderno mientras yo voy escribiendo acá en la computadora. 17.35. La humedad 6, ¿ya? Sería 20.063, ¿no? 20.063. Y la humedad 7, 26.009. Bien, ya tenemos las humedades y los pesos, ¿ya? Entonces, para que no se les olviden, se lo escribo acá, humedad y peso. Sí, ¿no? Control T, esto es peso húmedo. Y el otro es humedad. Porcentaje de humedad. Bien. Entonces, esos son los datitos que tenemos. Hasta acá, fácil, ustedes ya saben esto. Ya lo hemos visto, ¿no? Porcentaje de humedad y el peso húmedo. Bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es trabajar con estas humedades que están aquí y estos pesos para determinar el peso seco. Entonces, WS1 va a ser igual a ¿qué? Al peso 1 dividido entre el porcentaje de humedad 1 dividido entre 100 más 1. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver si funciona esto. Si yo quiero saber cuánto es esto y este otro, ¿ya? La ecuación se llama explicit, ¿no? Entonces, esto lo debe cortar. No, al revés, al revés, al revés. A ver. Explicit, coma, peso 1 y W1. A ver, quiero ver si funciona. ¿Ya? Ahí está. Entonces, cuando yo uso el peso 1, humedad 1, el peso 1 es 1770 y la humedad 1, 18.722. ¿Ya? Y el resultado de eso, ¿ya? Ya no lo puedo calcular directamente, pero es así la forma explícita, ¿no? Entonces, para el cálculo ahorita lo vamos a determinar. Ah, ya sé por qué no quiere calcularlo. Porque esto no está en forma de pregunta acá, en reemplazar variables, ¿no? Entonces aquí está reemplazando variables y acá está la respuesta. ¿Le salió eso? El peso seco 1, 1490.878. Sí, eso sale. Ya. Sí, sale. Bien, entonces, para no perder el tiempo de una vez, voy a copiar los otros, ¿ya?
Aquí le pongo el 2. Este va a ser el peso seco 2 y este va a ser el porcentaje de humedad 2. Bien. 1600. Sí. Ya, vamos con el 3. 3, 3, 3. 1693. Sale eso. Ya. Con el 4. 1760. Vamos con el 5. Miren, estoy sin práctica en el MATCAD hace ratazo, pero uno puede hacer cosas interesantes, ¿no? 6, 6, 6. Por ejemplo, tengo un programa que yo diseñé para calcular puentes de hormigón armado como el método del ingeniero Silvio. Y yo le cambio los datos y puedo calcular cualquier examen de él. Y lo hice en MATCAD, tiene 114 páginas. Todo entero, el diseño de los fierros, todo. Entonces ya tenemos los pesos secos, ¿no? Peso seco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Ahora, esto lo voy a poner de color para que... Y después se los paso a esto, ¿no? Para que quede para ustedes. Bien. Una vez tengo el peso seco, vamos al paso número 3. ¿Ya? El 3 me dice, determino el peso específico del suelo. ¿Ya? Entonces, para el peso específico, el ingeniero usa una letra griega, ¿no? Vamos a buscarla aquí. Esta de acá, gamma. ¿Ya? El gamma sub D, con minúscula, ¿no? Gamma sub D1, ¿ya? Va a ser igual a ¿qué? A PSWS1 dividido entre el volumen. Yo le voy a poner B chica. Y ustedes me dirán, pero no calculamos B chica. No lo determinamos, ¿no? Pero acá me dice que el volumen es de 1 sobre 30 pie cúbico. Entonces eso lo voy a copiar acá. Ya, el volumen es 1 sobre 30 pie cúbico. Entonces, ahí vamos a colocar B chica. Va a ser igual a 1 dividido entre 30. ¿Sí? Ahora, estos son pies. O sea, son FT. Bien. Y está elevado al cubo. ¿Perfecto? Entonces, 1 sobre 30 cubo es igual a 0,001 litro. 1 sobre L. ¿No? 1 sobre litro. Ahora, la pregunta es cuánto... Ah, no, este tiene que estar arriba, pues, ¿no? Entonces, aquí. Por control V. Y este lo elimino. ¿Ya? 0,0944 litros. ¿Ya? Ahora, si yo lo quiero en centímetro cúbico, elevado al cubo, son 943.895. ¿Sí? Ese es el volumen. Si no, hay que hacer la conversión. ¿Perfecto? Entonces, para tener la densidad seca, yo sé que aquí tengo el peso 1400, 1600, 1700, pero ese peso está en ¿qué unidad? Está en gramos, ¿sí? Entonces me voy a fijar cómo está el gramo acá en peso o masa. El gramo está en GM, ¿no? Entonces eso está por gramo. ¿Sí? Y la densidad que me va a quedar va a ser este peso, 1480.878, si quieren
Lo calculamos aquí en la calculadora. ¿Ya? Fx. ¿Ya? Y va. Entonces, ¿qué me dice la calculadora? Me dice que es 1490.878 dividido, ¿ya? ¿Entre qué? Entre el volumen que son 943.895. Y eso me da 1.5794. Pero eso es si estamos trabajando en gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Si yo le pongo este GM y este metro cúbico le pongo centímetro cúbico, me da exactamente lo que teníamos acá, ¿ya? De esa forma, entonces, vamos a determinar los otros, ¿ya? Peso específico seco. Vamos con el 2. Una pregunta, Uzi. Entonces, ¿lo trabajamos directamente con gramos y centímetros cúbicos en el examen o en qué lo pide el ingeniero? Trabajémoslo en kilogramos mejor. Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? O sea, a su resultado de su calculadora, ustedes lo multiplican por 1000 y le va a dar en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Porque es así como se trabaja al final cuando vos haces la tabla. Aunque si lo trabajas con gramos, pues lo único que te varía es la unidad, ¿no? Pero trabajémoslo con kilogramos esta vez. ¿Ya? Entonces voy a volver para atrás y lo vamos a dejar en kilogramo metro cúbico. Ahí. ¿Ya? Entonces anoten eso ustedes. Lo vamos a trabajar en el examen con kilogramos. ¿Ya? Entonces voy calculando el peso específico seco 2. ¿Ya? Una pregunta auxiliar. Adelante. ¿El contenido saturado es diferente del porcentaje de humedad? Sí. Saturado y humedad son diferentes, compañeros. Les voy a explicar. Se corta el video y entran al mismo enlace, ¿ya? Lo voy a explicar en el siguiente enlace. ¿Ok? Ya. Ya. 4. 6. Y 7. Bien, tenemos los 7 pesos específicos. Entonces no se perdieron, ¿no? Lo primero que hacemos, ¿ya? Es determinar el peso del suelo húmedo, que es agarrar este suelo más molde y restarle el peso del molde. Y ya tenemos, ¿no? Cada uno le